Imagina por un momento que estás ante una de las verdades más liberadoras que Jesucristo jamás reveló a la humanidad. Muchas personas cargan un peso innecesario en sus corazones, creyendo que su salvación depende de cuántas veces pisan un templo religioso. Pero la Biblia nos enseña algo completamente diferente, algo que puede transformar tu comprensión sobre la gracia de Dios para siempre. La salvación no es una recompensa que conquistamos a través de nuestra frecuencia a los cultos, sino un regalo gratuito que Dios nos ofrece por su infinita misericordia. Efesios 2, 8, 9. Pablo lo deja cristalino. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Observa cómo estas palabras resuenan a través de los siglos, recordándonos que nuestra salvación jamás fue basada en méritos humanos o en calendarios religiosos. Cuando comprendemos esta verdad fundamental, una paz profunda invade nuestro ser, pues descubrimos que Dios no está contando nuestros pasos hasta la iglesia, sino observando la sinceridad de nuestro corazón. Es como si Él dijera: Hijo mío, no me importa tanto dónde estás físicamente, sino dónde está tu corazón. Esta revelación liberta a miles de personas que viven bajo la presión constante de performance religiosa, pensando que necesitan impresionar a Dios con su asiduidad. La verdad es que Jesucristo ya pagó el precio completo por nuestra salvación en la cruz, y ninguna acción nuestra puede agregar o sustraer de ese sacrificio perfecto. Cuando entendemos esto, nuestra fe se vuelve genuina, basada en el amor y no en el miedo al castigo divino. El corazón de Dios siempre fue dirigido hacia la autenticidad, no hacia las apariencias externas. Recuerda cómo Jesús confrontó a los fariseos, que eran ejemplares en frecuencia al templo, pero cuyos corazones estaban distantes del Padre. En Mateo 15:8, Jesús cita a Isaías diciendo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pasaje revela una verdad profunda. Dios prefiere un corazón sincero en casa que un cuerpo presente en el templo con mente ausente. ¿Cuántas veces vemos personas que nunca faltan a un culto, pero viven vidas contradictorias durante la semana? Por otro lado, hay aquellos que, por circunstancias de la vida, no pueden frecuentar una iglesia regularmente, pero mantienen una comunión íntima y constante con Jesucristo. La Biblia nos muestra que Dios examina el corazón, no la tarjeta de asistencia. Cuando David estaba huyendo en el desierto, lejos del templo, escribió algunos de los salmos más profundos y llenos de fe que conocemos. El Salmo 63:1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mira cómo la distancia física no impidió a David tener una experiencia espiritual profunda. Esto nos enseña que la verdadera adoración nace de un corazón que busca a Dios genuinamente, independientemente del lugar donde se encuentre. La fe que agrada al Padre es aquella que brota de la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros, no de la obligación de cumplir protocolos religiosos. Los ejemplos bíblicos son abundantes cuando se trata de personas que encontraron salvación fuera de los muros de una institución religiosa. El ladrón en la cruz es quizás el ejemplo más poderoso de esta verdad. En Lucas 23, 42-43, vemos a este hombre, en los últimos momentos de su vida, clamando a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Observa que este hombre nunca había frecuentado una iglesia cristiana. Nunca había sido bautizado en una denominación específica. Nunca había contribuido con diezmos u ofrendas. Su salvación fue basada únicamente en su fe genuina en Jesucristo como Salvador. Este ejemplo destruye cualquier argumento de que la frecuencia a la iglesia es necesaria para la salvación. Otro ejemplo poderoso es la iglesia primitiva, que se reunía en hogares simples. En Hechos 2, 46-47 leemos: Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Los primeros cristianos no tenían edificios elaborados o estructuras institucionales complejas, pero experimentaban la presencia de Dios de manera poderosa. Esto nos muestra que la esencia de la fe no está en el lugar físico, sino en la comunión genuina con Cristo. Cuando comprendemos estos ejemplos, nos liberamos de la presión religiosa y abrazamos la libertad que hay en el Evangelio. La gracia de Dios es tan vasta que alcanza a personas en las circunstancias más diversas. Piensa en aquellos que están enfermos y no pueden salir de casa, en los ancianos en asilos, en los prisioneros, en aquellos que viven en áreas remotas, sin acceso a una iglesia. ¿Acaso Dios los abandonó porque no pueden asistir a cultos regulares? Absolutamente no. La Biblia nos asegura en Romanos 10:13 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice, todo aquel que frecuente la iglesia será salvo, sino que enfatiza la invocación sincera del nombre de Jesús. Esta verdad debe traer gran consuelo a aquellos que por diversas razones no pueden mantener una asistencia regular a los servicios religiosos. Dios conoce cada corazón, cada circunstancia, cada limitación. Él no es un Dios legalista que condena por tecnicismos, sino un Padre amoroso que mira la sinceridad de la fe. En Juan 4:23-24, Jesús mismo declaró: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Nota que Jesús no mencionó un lugar específico, sino una actitud del corazón. La adoración, en espíritu y verdad, puede acontecer en cualquier lugar donde haya un corazón sincero buscando a Dios. Esta comprensión revoluciona nuestra perspectiva sobre la fe y nos libera para experimentar a Dios de manera más auténtica. Cuando abrazamos esta verdad libertadora, nuestra relación con Dios se transforma completamente. Ya no servimos por obligación o miedo, sino por amor y gratitud. La fe genuina florece cuando entendemos que somos amados incondicionalmente por Dios, independientemente de nuestra performance religiosa. En 1 Juan 4:19 leemos: «Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero». Este amor precedente de Dios es la base de toda fe auténtica. Cuando comprendemos que fuimos amados antes de hacer cualquier cosa buena, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, nuestra perspectiva cambia radicalmente. La asistencia a la iglesia, cuando acontece, se vuelve una expresión de amor y gratitud, no una obligación para ganar favor divino. Esta comprensión también nos ayuda a ser más compasivos con aquellos que están pasando por temporadas difíciles en su jornada de fe. En lugar de juzgar a alguien por su ausencia en los cultos, podemos ofrecer apoyo, comprensión y amor. Después de todo, el mismo Jesús que nos salvó, también nos llamó a amar unos a otros como Él nos amó. Juan 13:34-35. Esta verdad sobre la salvación por fe, no por frecuencia, nos prepara para explorar más profundamente cómo Dios ve realmente nuestro corazón y cómo podemos vivir libres del miedo religioso que tanto atormenta a muchos creyentes sinceros. Hay una verdad poderosa que necesita ser proclamada desde los tejados. Dios no es un tirano celestial esperando castigarte por faltar a un culto. Esta imagen distorsionada del Padre ha atormentado a innumerables creyentes sinceros, creando una fe basada en el miedo en lugar del amor. Pero cuando examinamos las Escrituras con cuidado, descubrimos una realidad completamente diferente. En Romanos 8:1, Pablo declara con autoridad divina: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». ¿Puedes sentir el peso de esta declaración? Ninguna condenación significa exactamente eso. Ninguna. No hay condenación por faltar a un culto. No hay condenación por tener dudas. No hay condenación por pasar por temporadas difíciles en tu jornada de fe. Esta verdad debe penetrar profundamente en tu corazón, porque muchas veces la culpa que sentimos por no asistir a la iglesia no viene de Dios,
sino de presiones humanas y tradiciones religiosas que han distorsionado el verdadero carácter del Padre. Jesús mismo nos mostró un Dios de compasión, no de condenación. Cuando la mujer adúltera fue traída ante él, esperando ser apedreada según la ley, ¿qué hizo Cristo? En Juan 8:11, él le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Si Jesús no condenó a alguien sorprendido en flagrante pecado, ¿por qué habría de condenar a alguien que simplemente no puede asistir a un culto? Esta perspectiva revoluciona nuestra comprensión del carácter de Dios y nos libera para experimentar su amor sin las cadenas del miedo religioso. El amor perfecto de Dios tiene el poder de expulsar todo miedo de nuestros corazones. En 1 Juan 4:18 encontramos una de las declaraciones más liberadoras de toda la Biblia. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Reflexiona sobre estas palabras por un momento. Si estás viviendo con miedo de que Dios te castigue por no ir a la iglesia, esto indica que aún no has experimentado completamente su amor perfecto. Dios no es como un jefe exigente que marca tarjeta de punto, sino como un Padre amoroso que comprende nuestras limitaciones y circunstancias. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que se dirigieran a Dios como Padre nuestro, Mateo 6:9. Esta intimidad familiar revela el corazón de Dios hacia nosotros. Un padre terrenal amoroso no castiga a su hijo por no poder visitarlo cuando está enfermo o pasando por dificultades. De la misma manera, nuestro Padre Celestial comprende nuestras limitaciones humanas. El miedo al castigo divino por faltar a cultos a menudo surge de enseñanzas distorsionadas que presentan a Dios como un ser vengativo en lugar del Padre amoroso que realmente es. Cuando comenzamos a ver a Dios a través de los ojos de Jesús, que vino para revelarnos el verdadero carácter del Padre, nuestra perspectiva se transforma completamente. El mismo Jesús que dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», Mateo 11:28, no está esperando para castigarnos, sino para consolarnos y fortalecernos en nuestras debilidades. La libertad que encontramos en el Evangelio es verdaderamente revolucionaria cuando la contrastamos con sistemas religiosos basados en el miedo. Jesús no vino para crear una nueva forma de esclavitud religiosa, sino para proclamar libertad a los cautivos, Lucas 4:18. Esta libertad incluye la liberación del miedo constante de no estar haciendo lo suficiente para agradar a Dios. En Gálatas 5:1, Pablo nos exhorta: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». El yugo de esclavitud incluye la presión constante de performance religiosa, el miedo de no cumplir con expectativas humanas, y la ansiedad de no ser lo suficientemente buenos para Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no solo pagó por nuestros pecados, sino que también nos liberó de toda forma de esclavitud religiosa. La obediencia que agrada a Dios no nace del miedo al castigo, sino del amor y gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros. En 2 Corintios 5, 14, 15 leemos: «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Esta es la motivación correcta para la vida cristiana, no el miedo, sino el amor. Cuando comprendemos cuánto nos ama Cristo, nuestra respuesta natural es amarle de vuelta, no por obligación, sino por gratitud genuina. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación con Dios y nos libera para servirle con gozo, en lugar de temor. Es importante reconocer que muchas veces el miedo al castigo divino es perpetuado por líderes religiosos que, consciente o inconscientemente, usan la culpa como herramienta de control. Jesús mismo confrontó esta tendencia en su época. En Mateo 23:4, Él criticó a los líderes religiosos diciendo:
porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas cargas pesadas incluyen expectativas no bíblicas que crean culpa y miedo innecesarios. Un líder verdaderamente piadoso no manipula a través del miedo, sino que apunta constantemente hacia la gracia y el amor de Dios. Cuando Jesús describió su yugo, Él dijo que era fácil y su carga ligera. Mateo 11:30. Esto no significa que la vida cristiana no tenga desafíos, sino que no debemos cargar pesos que Dios nunca pretendió que lleváramos. El miedo constante de castigo divino por faltar a cultos es exactamente ese tipo de carga pesada que Jesús vino a quitar de nuestros hombros. En lugar de vivir bajo la sombra del miedo, podemos caminar en la luz de su amor, sabiendo que sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:23. Esta verdad debe traer gran alivio a aquellos que han estado cargando culpa innecesaria. Dios no está enojado contigo por faltar a un culto. Él está esperando con brazos abiertos para recibirte cuando puedas venir a Él, sea en una iglesia, en tu hogar o en cualquier lugar donde tu corazón lo busque sinceramente. La paz que viene de entender el verdadero carácter de Dios es indescriptible. Cuando nos liberamos del miedo al castigo divino, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Esta paz no depende de nuestras circunstancias externas o de nuestra capacidad de asistir a cultos regularmente, sino de la seguridad de que somos amados incondicionalmente por Dios. En Romanos 5:8 encontramos una de las declaraciones más poderosas sobre el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más nos ama ahora que somos sus hijos? Esta verdad debe anclar nuestra fe en algo mucho más sólido que nuestras obras o asistencia religiosa. Cuando entendemos que el amor de Dios no fluctúa, basado en nuestro desempeño, podemos descansar en su gracia y experimentar verdadera libertad espiritual. Esta libertad no nos lleva a la licencia o al descuido, sino a una respuesta de amor genuino hacia aquel que nos amó primero. Cuando vivimos desde esta perspectiva, nuestra fe se vuelve auténtica y poderosa, no basada en el miedo, sino en el amor transformador de Cristo. Esta comprensión nos prepara para explorar cómo el crecimiento espiritual puede ocurrir de maneras que van mucho más allá de las estructuras tradicionales de la iglesia institucional. Una de las revelaciones más liberadoras que podemos recibir es que Dios no está confinado a los muros de un edificio religioso. A lo largo de la historia bíblica, vemos repetidamente cómo los encuentros más profundos con el Altísimo ocurrieron en lugares inesperados, lejos de las estructuras institucionales de la época. Moisés, uno de los líderes más grandes que la humanidad ha conocido, experimentó su transformación más radical no en un templo, sino en la soledad del desierto. Durante 40 años, mientras pastoreaba ovejas en Madián, Dios estaba preparando su corazón para una misión extraordinaria. Fue en ese desierto aparentemente vacío donde Moisés se encontró con la zarza ardiente, Éxodo 3:1-6, donde recibió su llamado divino y donde aprendió a depender completamente de Dios. Este tiempo de aparente ausencia de la vida religiosa formal fue, en realidad, la universidad de Dios para Moisés. ¿Puedes imaginar si alguien hubiera juzgado a Moisés durante esos años, diciéndole que estaba desviado por no participar en las actividades religiosas de su época? Sin embargo, fue precisamente en esa soledad que Dios moldeó al hombre que liberaría a su pueblo de Egipto. Esta verdad debe consolarnos profundamente. A veces, los periodos más fructíferos de nuestro crecimiento espiritual ocurren cuando estamos físicamente distantes de las multitudes religiosas, pero espiritualmente más cerca de Dios que nunca. El desierto no es siempre un lugar de castigo. A menudo es el aula de Dios donde Él nos enseña lecciones que no podríamos aprender en ningún otro lugar. Elías, otro gigante de la fe,
experimentó uno de sus encuentros más íntimos con Dios no en el Monte Carmelo ante las multitudes, sino en la soledad de una cueva. Después de su gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías se encontró huyendo, desanimado y aparentemente derrotado. En 1 Reyes 19:9-12 vemos cómo Dios se encontró con él en el monte Horeb. No en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esta experiencia transformó completamente la perspectiva de Elías y le dio nueva fuerza para continuar su ministerio. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios a menudo habla más claramente en el silencio y la soledad que en medio del ruido y las multitudes. Muchas personas que no pueden asistir regularmente a cultos por enfermedad, depresión, trauma o circunstancias difíciles pueden estar experimentando encuentros profundos con Dios en la quietud de sus hogares. El crecimiento espiritual no siempre es ruidoso o visible. A menudo ocurre en los momentos más silenciosos y privados de nuestras vidas. Cuando David estaba escondido en cuevas, huyendo de Saúl, escribió algunos de los salmos más profundos y llenos de fe que tenemos hoy. El Salmo 142, escrito en una cueva, dice: «Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia». Estos momentos de aparente aislamiento fueron, en realidad, períodos de crecimiento espiritual intenso. Esto debe darnos una perspectiva completamente nueva sobre las temporadas difíciles de nuestras vidas, reconociendo que Dios puede usar incluso nuestros momentos más solitarios para acercarnos más a Él. El ejemplo supremo de crecimiento espiritual fuera de estructuras institucionales es el propio Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús pasó 40 días en el desierto, ayunando y orando. Mateo 4:1-11. Este tiempo de soledad no fue una pérdida de tiempo o una desviación de su propósito. Fue una preparación esencial para todo lo que vendría después. En el desierto, Jesús enfrentó las tentaciones más profundas y salió victorioso, fortalecido y preparado para su misión. Durante su ministerio, vemos repetidamente cómo Jesús se apartaba de las multitudes para estar a solas con el Padre. Lucas 5:16 nos dice: «Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba». Si el propio Hijo de Dios necesitaba estos momentos de soledad para crecer espiritualmente y mantenerse conectado con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Esto nos enseña que la intimidad con Dios no requiere la presencia de otros. De hecho, a menudo se profundiza en la soledad. Jesús también enseñó sobre la importancia de la oración privada en Mateo 6:6. «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Esta enseñanza revoluciona nuestra comprensión sobre dónde y cómo podemos crecer espiritualmente. El aposento puede ser cualquier lugar donde podamos estar a solas con Dios. Nuestro dormitorio, un jardín, un parque o incluso nuestro automóvil. Lo importante no es el lugar físico, sino la sinceridad del corazón que busca a Dios. Esta verdad debe liberar a aquellos que se sienten culpables por no poder asistir regularmente a cultos, recordándoles que pueden experimentar crecimiento espiritual profundo en la intimidad de su relación personal con Cristo. La historia está llena de ejemplos de personas que experimentaron transformaciones espirituales profundas en soledad. Los monjes del desierto de los primeros siglos, aunque llevaron el aislamiento a extremos que no necesariamente recomendamos, demostraron que la soledad puede ser un ambiente poderoso para el crecimiento espiritual. Muchos de los grandes avivamientos de la historia comenzaron no en grandes reuniones, sino en los corazones de individuos que buscaban a Dios en privado. John Wesley experimentó su corazón extrañamente calentado, no en una gran catedral, sino en una pequeña reunión en Aldersgate Street. George Mueller desarrolló su fe extraordinaria no principalmente a través de sermones, sino a través de horas de oración privada y estudio bíblico. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores,
atribuía su poder espiritual no solo a su predicación pública, sino a sus momentos privados de comunión con Dios. Estos ejemplos nos muestran que el crecimiento espiritual auténtico a menudo ocurre en los lugares más simples y privados. En nuestros días, con toda la tecnología disponible, alguien puede escuchar sermones edificantes, participar en estudios bíblicos en línea y mantener comunión con otros creyentes sin necesariamente estar físicamente presente en un edificio de iglesia. La pandemia de COVID-19 demostró esto claramente, cuando millones de creyentes en todo el mundo mantuvieron y hasta profundizaron su fe mientras adoraban desde sus hogares. Esto no debe minimizar la importancia de la comunión con otros creyentes, sino ampliar nuestra comprensión de cómo y dónde puede ocurrir el crecimiento espiritual genuino. La clave para el crecimiento espiritual fuera de estructuras institucionales está en mantener disciplinas espirituales consistentes y una búsqueda genuina de Dios. La oración personal, el estudio bíblico, la adoración privada y la meditación en la palabra pueden ser tan poderosos, si no más, que cualquier programa de iglesia. En Salmos 1, 2, 3, leemos sobre el hombre bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nota que este crecimiento espiritual se describe como resultado de la meditación personal en la palabra de Dios, no de la asistencia a reuniones. Cuando alguien desarrolla el hábito de buscar a Dios diariamente en la privacidad de su hogar, leyendo la Biblia con corazón abierto, orando sinceramente y adorando en espíritu y verdad, está creando un ambiente propicio para el crecimiento espiritual profundo. El Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y Consolador, no está limitado por paredes o horarios de culto. Él puede enseñarnos, consolarnos y transformarnos en cualquier momento y lugar donde le abramos nuestro corazón. Esta realidad debe traer gran esperanza a aquellos que, por diversas circunstancias, no pueden mantener una asistencia regular a la iglesia, pero que mantienen un corazón hambriento de Dios. Su crecimiento espiritual no está limitado por sus circunstancias externas, sino alimentado por su búsqueda interna del Señor. Esta comprensión nos lleva naturalmente a explorar el papel del Espíritu Santo como nuestro Maestro directo, quien puede enseñarnos todas las cosas independientemente de cualquier estructura humana. Hay una promesa extraordinaria que Jesús hizo a sus discípulos, que revoluciona completamente nuestra comprensión sobre cómo podemos aprender y crecer espiritualmente. En Juan 14:26, Cristo declaró: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». ¿Puedes captar la magnitud de esta promesa? El mismo Espíritu de Dios, que inspiró las Escrituras, que ungió a los profetas, que capacitó a los apóstoles, habita en cada creyente genuino y tiene la capacidad de enseñarnos directamente. Esto significa que no dependemos exclusivamente de intermediarios humanos para comprender las verdades espirituales. Aunque Dios usa maestros y pastores como dones para la iglesia, Efesios 4:11, Él también nos ha dado acceso directo a la fuente suprema de sabiduría a través de su Espíritu. Esta verdad debe liberar a aquellos que se sienten limitados por no tener acceso regular a enseñanza formal en una iglesia. El Espíritu Santo no tiene horarios de oficina, no cobra por sus lecciones y está disponible las 24 horas del día para aquellos que sinceramente buscan la verdad. Cuando abres tu Biblia en la soledad de tu hogar y pides al Espíritu Santo que te enseñe, estás accediendo al sistema educativo más avanzado del universo. No hay universidad terrenal que pueda competir con la sabiduría que el Espíritu de Dios puede impartir a un corazón humilde y receptivo. Esta realidad debe cambiar completamente nuestra perspectiva sobre el aprendizaje espiritual, reconociendo que tenemos acceso directo al Maestro Supremo,
La autonomía espiritual que el Espíritu Santo nos proporciona es verdaderamente liberadora cuando la entendemos correctamente. En 1 Juan 2:20, el apóstol escribió: «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas». Y en el versículo 27 continúa: «Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él». Esto no significa que debemos despreciar a los maestros humanos que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino que reconocemos que nuestra dependencia última debe estar en el Espíritu Santo, no en sistemas humanos. Esta unción divina nos capacita para discernir la verdad del error, para entender las Escrituras y para crecer en sabiduría espiritual. Muchas veces, personas simples que nunca tuvieron educación teológica formal, pero que mantienen una relación íntima con Dios, demuestran una comprensión espiritual que supera la de aquellos con múltiples títulos académicos. Esto no es para menospreciar la educación, sino para reconocer que la verdadera sabiduría espiritual viene del Espíritu de Dios, no de instituciones humanas. Cuando dependemos del Espíritu Santo como nuestro Maestro principal, desarrollamos un discernimiento espiritual que nos protege de falsas doctrinas y nos guía hacia toda verdad. Esta capacidad de discernimiento es especialmente importante en nuestros días, cuando abundan las enseñanzas confusas y contradictorias. El creyente que ha aprendido a depender del Espíritu Santo puede navegar estas aguas turbulentas con confianza, sabiendo que tiene acceso directo a la fuente de toda verdad. La intimidad real con Dios que se desarrolla a través de la enseñanza directa del Espíritu Santo es incomparable. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro principal, desarrollamos una relación personal y profunda con el Padre que va más allá del conocimiento intelectual. En Juan 16:13, Jesús prometió: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esta guía no es meramente informativa, es transformacional. El Espíritu Santo no solo nos enseña hechos sobre Dios, Él nos revela el corazón de Dios, sus deseos, sus propósitos y su amor por nosotros. Esta revelación personal crea una intimidad que no puede ser replicada a través de métodos puramente académicos o institucionales. Cuando pasas tiempo en oración, permitiendo que el Espíritu Santo te hable a través de su palabra, experimentas encuentros personales con Dios que marcan tu vida para siempre. Estos momentos de revelación divina a menudo ocurren en la quietud de tu hogar, durante una caminata solitaria o en momentos de adoración privada. El Espíritu Santo conoce exactamente lo que necesitas escuchar en cada momento de tu vida, y Él puede personalizar su enseñanza para tu situación específica de una manera que ningún sermón general podría hacer. Esta intimidad personal con Dios a través del Espíritu Santo es lo que transforma vidas de manera genuina y duradera. No es solo conocimiento intelectual sobre Dios, es conocimiento experiencial de Dios. Esta diferencia es crucial. Puedes saber mucho sobre alguien sin conocerlo realmente. Pero cuando el Espíritu Santo te enseña, Él te introduce a una relación personal y transformadora con el Padre Celestial. Importante entender que el Espíritu Santo como Maestro no opera en un vacío, sino que siempre trabaja en armonía con la palabra escrita de Dios. En Juan 16:14, Jesús dijo sobre el Espíritu Santo: «Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». El Espíritu Santo nunca contradice las Escrituras, más bien, Él ilumina las Escrituras, haciéndolas vivas y relevantes para nuestras vidas. Cuando estudias la Biblia bajo la tutela del Espíritu Santo, las palabras que antes parecían muertas en la página cobran vida y hablan directamente a tu corazón. Versículos que has leído cientos de veces, de repente revelan nuevas profundidades de significado. Promesas que parecían distantes
se vuelven personales y aplicables a tu situación actual. Esta es la diferencia entre el estudio bíblico académico y el estudio bíblico espiritual. Ambos tienen su lugar, pero cuando el Espíritu Santo es tu maestro, la palabra de Dios se convierte en una carta personal del Padre para ti. Esta experiencia puede ocurrir en cualquier lugar donde tengas una Biblia y un corazón abierto. No necesitas estar en un seminario o en una clase formal. Necesitas estar en una relación viva con el Espíritu de Dios. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia testificaron que sus mayores revelaciones vinieron no de libros de teología, sino de momentos íntimos de comunión con Dios donde el Espíritu Santo les abrió las Escrituras. Esta realidad debe darnos gran confianza en que podemos crecer espiritualmente y entender la voluntad de Dios independientemente de nuestras circunstancias externas. La libertad que viene de reconocer al Espíritu Santo como nuestro Maestro directo nos libera de la dependencia excesiva de sistemas humanos y nos capacita para una fe madura y autónoma. Esto no significa que nos volvamos independientes o rebeldes hacia la autoridad legítima, sino que reconocemos que nuestra dependencia última debe estar en Dios, no en hombres. En Jeremías 17:5-7, Dios declara: «Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová». Cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo como nuestro Maestro principal, desarrollamos una fe que no se tambalea cuando los líderes humanos fallan o cuando no tenemos acceso a enseñanza formal. Nuestra fe se vuelve sólida porque está fundamentada en la roca eterna, no en fundamentos humanos que pueden fallar. Esta madurez espiritual nos capacita para ser de bendición a otros, compartiendo lo que hemos aprendido directamente del Espíritu de Dios. También nos protege de la manipulación y el control religioso, porque sabemos que tenemos acceso directo a la verdad a través del Espíritu Santo. Esta libertad es precisamente lo que Jesús tenía en mente cuando dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. La verdad que nos libera no es solo información sobre Dios, sino revelación personal del Espíritu de Dios, que transforma nuestros corazones y nos capacita para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta comprensión nos prepara para examinar cómo debemos redefinir conceptos como desviado y qué constituye realmente la fe auténtica en la vida de un creyente. Es hora de confrontar una de las etiquetas más dañinas y mal utilizadas en el vocabulario religioso: la palabra desviado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien ser etiquetado como desviado simplemente porque no asiste regularmente a los cultos, cuando la realidad es que su corazón puede estar más cerca de Dios que muchos que ocupan los primeros bancos cada domingo? La verdad bíblica es que el desvío real no se mide por la presencia física en un templo, sino por la condición del corazón ante Dios. En 1 Samuel 16:7, cuando Dios envió a Samuel a ungir al futuro rey de Israel, Él le dijo: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Esta verdad fundamental debe revolucionar completamente nuestra comprensión sobre quién está realmente desviado y quién no. Jesús mismo confrontó esta tendencia de juzgar por apariencias externas cuando criticó a los fariseos en Mateo 23, 27, 28. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Estos hombres tenían una asistencia perfecta al templo, conocían las Escrituras de memoria y cumplían todos los rituales religiosos, pero sus corazones estaban lejos de Dios.
¿Quién estaba realmente desviado en esta situación? La respuesta es obvia, pero desafía nuestras percepciones superficiales sobre la espiritualidad. El juzgamiento superficial versus la realidad espiritual es un tema que Jesús abordó repetidamente durante su ministerio terrenal. En Juan 7:24, Él instruyó: «No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio». Rotular a alguien como desviado por no ir a la iglesia es exactamente el tipo de juicio superficial que Cristo condenó. La realidad espiritual es mucho más compleja y profunda que la mera asistencia a reuniones religiosas. Considera la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18:9-14. El fariseo, que seguramente tenía una asistencia perfecta al templo, oraba con arrogancia: «Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres». Mientras tanto, el publicano, que probablemente era visto como un desviado por la sociedad religiosa, clamaba con humildad: «Dios, sé propicio a mí, pecador». ¿Cuál de los dos fue justificado ante Dios? Jesús fue claro: el publicano bajó a su casa, justificado, no el fariseo. Esta parábola destroza nuestras ideas preconcebidas sobre quién está cerca de Dios y quién no. Muchas veces, aquellos que están fuera de las instituciones religiosas tienen una fe más genuina y un corazón más humilde que aquellos que están dentro, pero llenos de orgullo religioso. La mujer samaritana en el pozo, Juan 4, era considerada una desviada por múltiples razones. Era samaritana, había tenido 5 maridos, y vivía con un hombre que no era su esposo. Sin embargo, cuando se encontró con Jesús, su fe fue tan genuina que se convirtió en la primera evangelista, llevando a toda su ciudad a conocer a Cristo. Mientras tanto, los líderes religiosos respetables rechazaron a Jesús y conspiraron para matarlo. Esta ironía debe hacernos reflexionar profundamente sobre cómo evaluamos la espiritualidad de otros. La esencia de la fe auténtica no radica en el nombre de la iglesia que frecuentas, sino en la transformación diaria del corazón que experimentas. En 2 Corintios 5:17 leemos: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Esta transformación puede ocurrir y manifestarse independientemente de la afiliación religiosa formal. La fe auténtica se evidencia en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. Estos frutos pueden florecer en el corazón de alguien que ora en la soledad de su hogar, tanto como en alguien que asiste fielmente a una congregación. De hecho, a veces la presión social y las expectativas religiosas pueden obstaculizar el desarrollo de estos frutos genuinos, mientras que la intimidad privada con Dios los cultiva naturalmente. Jesús enseñó que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. No por su asistencia a reuniones religiosas. Una persona que practica el amor incondicional, que perdona a sus ofensores, que ayuda a los necesitados, que vive con integridad y que busca a Dios sinceramente, está manifestando fe auténtica, independientemente de dónde o cómo exprese su espiritualidad. Esta comprensión debe liberarnos de etiquetas superficiales y ayudarnos a reconocer la obra de Dios en lugares y personas inesperadas. La fe auténtica es como un río subterráneo que puede brotar en cualquier terreno donde encuentre un corazón receptivo. No está limitada a los canales institucionales que los hombres han construido. Es crucial reconocer que el Espíritu Santo no está confinado a organizaciones religiosas y puede actuar poderosamente en cualquier lugar donde encuentre fe genuina. En Juan 3:8, Jesús comparó la obra del Espíritu con el viento. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta comparación revela la naturaleza libre e impredecible de la obra divina. El Espíritu de Dios no está limitado por denominaciones, edificios o estructuras humanas. Él puede tocar el corazón de alguien en un hospital, transformar una vida en una prisión
o manifestar su poder en la soledad de un hogar. La historia está llena de ejemplos de personas que experimentaron encuentros poderosos con Dios fuera de contextos religiosos tradicionales. El apóstol Pablo fue transformado en el camino a Damasco, no en una sinagoga. Cornelio, el centurión romano, recibió una visión divina en su casa. Hechos 10. La mujer en el pozo de Samaria encontró al Mesías junto a un pozo de agua, no en el templo. Estos ejemplos nos enseñan que Dios no está limitado por nuestras expectativas religiosas o estructuras institucionales. Cuando reconocemos esta verdad, dejamos de juzgar la espiritualidad de otros basándonos en criterios externos y comenzamos a buscar evidencias del fruto del Espíritu en sus vidas. Esta perspectiva nos hace más humildes, más compasivos y más abiertos a reconocer la obra de Dios en lugares inesperados. También nos libera de la presión de conformarnos a expectativas religiosas que pueden no ser bíblicas, permitiéndonos buscar a Dios con autenticidad y libertad. La fe auténtica, en su esencia más pura, es una relación personal e íntima con Jesucristo que se manifiesta en una vida transformada, independientemente del contexto religioso externo. Esta fe no necesita validación humana porque está validada por el testimonio interno del Espíritu Santo. En Romanos 8:16 leemos: Él, Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno es más confiable que cualquier certificado de membresía o reconocimiento institucional. Cuando alguien ha experimentado genuinamente el nuevo nacimiento, cuando ha sido transformado por el poder del Evangelio, cuando vive en comunión diaria con Cristo, está manifestando fe auténtica sin importar si otros lo reconocen o no. Esta fe se caracteriza por una búsqueda constante de Dios, un amor creciente por su palabra, una vida de oración sincera y un deseo de agradar a Dios en todas las áreas de la vida. Puede manifestarse en un misionero en tierras lejanas, en una madre que ora por sus hijos en casa, en un trabajador que testifica con su vida en su lugar de empleo, o en un anciano que intercede por otros desde su lecho de enfermo. La fe auténtica no está limitada por edad, género, educación, posición social o afiliación religiosa. Está disponible para todos los que sinceramente buscan a Dios y se entregan a Jesucristo como su Salvador y Señor. Esta comprensión debe llenarnos de esperanza y liberarnos de juicios superficiales, reconociendo que la familia de Dios es mucho más amplia y diversa de lo que nuestras estructuras religiosas a menudo sugieren. Al final, lo que realmente importa no es dónde adoramos, sino a quién adoramos, y cómo esa adoración transforma nuestras vidas para reflejar el carácter de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita ver su amor en acción. Después de explorar estas verdades profundas sobre la fe, la salvación y nuestra relación con Dios, una pregunta permanece resonando en nuestros corazones. ¿Cómo vas a aplicar estas revelaciones en tu vida espiritual? La libertad que Cristo nos ofrece no es solo teórica, es práctica y transformadora. Ya no necesitas cargar la culpa de no asistir a cada culto, porque tu salvación está segura en las manos de Jesús. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Te identificas con alguna de estas situaciones que hemos discutido? ¿Has sentido alguna vez esa presión religiosa que te hace dudar de tu fe? Comparte tu experiencia en los comentarios abajo. Tu testimonio puede ser la palabra de aliento que alguien más necesita escuchar hoy. Si este mensaje tocó tu corazón y te ayudó a entender mejor el amor incondicional de Dios, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros contenidos que revelan verdades bíblicas transformadoras como esta. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares que puedan necesitar escuchar este mensaje de libertad y gracia. En la pantalla aparecerá nuestro próximo video recomendado que complementa perfectamente lo que acabamos de discutir. No te lo pierdas, porque seguiremos explorando verdades que pueden revolucionar tu comprensión de la fe cristiana. Recuerda siempre, Dios te ama tal como eres, donde estás, y su gracia es suficiente para ti. Que la paz de Cristo llene tu corazón, hoy y siempre. Hasta la próxima, soy Marco, y que Dios te bendiga abundantemente.